pedirle a mi hermano Francisco López. Él nos trae la predicación de esta mañana. Dios nos siga bendiciendo, amados. Que el Señor les bendiga a todos los que están aquí hoy. Sean bienvenidos los que por primera vez también nos visitan. Son personas especiales para nosotros y también para los que nos ven a través de internet. Les enviamos un saludo y que el Señor les dé muchas bendiciones y que también esta palabra que va a ser predicada hoy pueda llenar su corazón y puedan ser suplidas todas sus necesidades. Vamos a orar para que el Señor nos hable conforme a su voluntad y para que Él bendiga y pueda suplir todo lo que necesitamos a esta hora. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias. Venimos delante de ti, Señor, a reconocer tu majestad, tu poder, tu gloria, Señor. Y te damos gracias porque tú eres un Dios bueno y maravilloso y tú has permitido a esta hora que estemos aquí reunidos en tu nombre. Padre, Señor, bendito, suple toda necesidad espiritual a esta hora, Señor. Señor, en el nombre de Jesús declaro, Señor, que tú estás aquí y tú vas a hablar a través de tu palabra a todos los que estamos aquí, Señor, porque hemos venido necesitados de ti, Señor, no a escuchar a hombres, Señor, sino a ti. Úngenos con tu Espíritu Santo, Señor, y que tú, Señor, te glorifiques en todo lo que hagamos en esta mañana y estés con nosotros de principio a fin, Padre. Bendíceme, Padre eterno, perdóname, Señor, mi pecado, Señor, y límpiame. Y bendice mis hermanos, Señor, para que puedan ser llenos de tu Espíritu Santo y puedan también recibir lo que tú nos quieres decir a esta hora. En el nombre de Jesús, también atamos todo espíritu de maldad, todo espíritu de interrupción, todo espíritu de incredulidad, lo atamos en el nombre de Jesús y declaramos libertad, Señor, para que tú, Señor, a través de tu palabra, puedas ministrar conforme a lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo del 35 al 38. Mateo capítulo 9, versículo del 35 al 38. Dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a compartir la palabra del Señor a esta hora con el título: la compasión en el corazón de Jesús. Y para entender a qué nos estamos refiriendo, hay varias traducciones sobre la compasión, y ese va a ser el tema en el cual vamos a estar compartiendo. Y dice que la compasión quiere decir, la compasión marca una diferencia con otros sentimientos, ya que lo que tiene de particular es la persona que siente compasión. No necesariamente sufre igual que aquella que sí lo hace, pero al ver al otro en una situación de dolor, de angustia, temor o desesperanza, es lo que lo marca. Entonces la compasión es lo que permite al ser humano
dejar al menos por un instante de pensar en sí mismo para pensar en otro, incluso cuando el sufrimiento no corresponde a aquella persona que siente compasión. Y cuando leíamos estos versículos en Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 36 dice la palabra: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas Jesús. Y eso nos remonta a en este tiempo. Jesús tiene compasión de nosotros. Pero la enseñanza de Jesús es que nosotros debemos tener compasión también de los demás. Y si en este día, así como cada año que pasa, podemos hacer una evaluación de que hemos finalizado un año y comenzamos otro, y entonces decimos y revisamos lo que hemos hecho y planificamos lo que queremos hacer para el siguiente año. Pero ¿qué pasaría si este día estuviésemos delante de Dios, ante el tribunal de Cristo, y nos estuviese haciendo esa evaluación, donde pudiésemos decir delante de Él, donde no nos podemos esconder, sino que estamos descubiertos y Él puede ver lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer? Y debemos tener claro que Dios nos ha dejado un mandato, o sea, no algo que si queremos hacerlo, sino una orden. Y dice que debemos de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Debemos de compartir su palabra, o sea, debemos de tener compasión por los que no conocen de Cristo. Porque qué bonito y gracias al Señor que por alguna circunstancia, porque conocemos a Cristo, porque ya lo amamos, o porque tenemos necesidad por alguna razón, estamos aquí. Y qué bueno es eso, que hemos encontrado el mejor lugar, donde tenemos que estar atentos a su voz. Y en el primer culto aprendíamos que sobre las familias bendecidas, las familias en bendición o en maldición. Eso aprendíamos esta mañana. Pero dice que cuando las familias están en bendición, dice la palabra del Señor: si oyeres hoy mi voz y obedecieres mis mandamientos, entonces, y hoy esta mañana, el Señor también nos está hablando al respecto. En la mañana aprendíamos: si hoy escuchamos su voz y obedecemos sus mandamientos, entonces vamos a ser bendecidos. Pero si no lo hacemos, entonces también recibimos maldición. Estudiamos esta mañana en Deuteronomio 28, y usted puede estudiar eso. O sea, si obedecieres mis mandamientos, y un mandato del Señor es que debemos tener compasión por los demás. Y yo espero que el Espíritu Santo toque su corazón y su mente, porque no es algo fácil, es algo difícil. Uno se preocupa por lo que uno necesita, se preocupa por estar bien, por su familia, por su situación personal, y uno toma tiempo para hablar con el Señor y decirle: Señor, tengo necesidad de ti, suple mis necesidades, sean estas espirituales o sean materiales. Y tomamos ese tiempo. Pero el Señor esta mañana dice, así como Él lo hizo, que tuvo compasión de las multitudes, a ver que había necesidad, al ver que tenían problemas, el Señor tuvo compasión, porque no tenían a Cristo, estaba ahí, ellos no conocían del Señor. Y decía entonces, dice: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Y resulta que cuando podemos ver las estadísticas actuales de todos los que conocemos de Cristo y de los que no conocemos de Cristo, es increíble las cantidades, las multitudes que no conocen de Cristo. Y realmente el Señor quiere como iglesia, de hecho para este año, tenemos el tema de el evangelismo y el discipulado, donde tenemos que trabajar para que los que conocemos de Cristo podamos crecer en su conocimiento y podamos entender este tema de la compasión y poder compartir también con otros. Pero también es importante que dice, debemos evangelizar también. Debemos llevar la palabra de Dios a los que no lo conocen. Y el Señor es bueno. Y el Señor dice, ¿y cómo puedo hacer eso? Y el Señor tiene misericordia de nosotros. Y usted debe tener un trato personal con Cristo. Él conoce su situación. Y yo compartía y digo, el Señor es bueno, porque lo que estoy compartiendo esta mañana lo he vivido. Y decía, bueno, me preocupaba por mis cosas, pero le digo al Señor, Señor, ayúdame, yo quiero también servirte. Y bueno, me da el privilegio también de trabajar en el ministerio de grupos familiares. Y si ustedes saben, ese ministerio, la razón de ser es el discipular y evangelizar. Para que el evangelio, o sea, porque no tenemos que ir hasta el otro lado del mundo, como el Señor pone en el corazón de algunos y tienen que ir. El problema nuestro es que alrededor de nuestras casas hay muchas personas que no conocen de Cristo. Y nosotros somos indiferentes. Y para variar, a lo mejor no damos testimonio de que Cristo está en nosotros. Y a lo mejor estamos todavía emproblemados como las cosas que afectan nuestra vida, nuestra familia, porque Cristo no es el centro de nuestra vida. Y eso nos afecta para poder realmente compartir y tener compasión de otros, porque todavía estamos emproblemados en las cosas nuestras. Pero el Señor dice que si nos ocupamos en sus cosas, Él se va a ocupar de las nuestras. Mire qué bendición más grande. Qué bueno es cuando el Señor se ocupa de las nuestras, porque las demás cosas vendrán por añadidura, dice la palabra del Señor. Y en este capítulo 9, uno de los capítulos bien importantes de su palabra, donde allí el Hijo de Dios registra la grandeza de su amor por las almas, por aquellos que no tienen quien los dirija, aquellas almas que no tienen pastor. Y entonces el Señor nos manda a que nosotros volteemos a ver a nuestro lado, primeramente de donde nosotros vivimos, porque hay mucha gente que no conoce al Señor, y no es suficiente solo estar orando por ellos. Eso es importante y vamos a ver también eso, pero tenemos que hablarles, tenemos que compartirles, pero es importante también nuestro testimonio, porque eso habla mucho del Señor. Y aprendimos esta mañana que ellos van a decir, bueno, quiero ser como Él o no quiero ser como Él. Y pedir que el Espíritu nos ministre, porque el enemigo anda como león rugiente. Y nosotros tenemos que fijarnos en eso. Porque lo que tenemos enfrente a veces, nosotros comenzamos a querer pelear con nuestras fuerzas. Y no olvidemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra espíritus. O sea, estamos en una guerra espiritual. Y debemos de tener claro eso nosotros primero, pero debemos de estar conscientes. De lo contrario, no vamos a poder llegar a los demás y tener esa compasión, así como Cristo lo hizo por nosotros. Y algunos versículos también reflejan cómo la compasión de Cristo. Y tenemos la pasión de Jesús por un leproso. Y vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 40 y 42. Marcos 1, versículo 40 y 42.
Dice la palabra del Señor: vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Si nos remontamos al contexto histórico, o sea, qué complicado para una persona padecer de esta enfermedad, donde es marginado, donde nadie lo quiere ver porque va a contaminar a los demás. Y si traemos hoy eso a nuestros días, no es necesario que una persona esté leproso, sino nosotros lo marcamos con algo que dijeron, algo que nosotros nos imaginamos, algo que se nos ocurre, y lo marcamos. En vez de pedir sabiduría a Dios, en vez de acercarnos y ayudar si es que vemos que tiene alguna dificultad y no tenemos misericordia, sino que nos agregamos o abonamos a las cosas incorrectas que hacen los demás, que a lo mejor no conocen de Cristo. Pero es triste cuando los que se supone que lo conocemos no hacemos eso, porque nos descuidamos y porque no estamos atentos a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y es necesario que nosotros consideremos eso para que estemos cumpliendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y también existe la pasión de Jesús. Hay muchos ejemplos en la palabra, pero la pasión de Jesús para todo el mundo. O sea, para Dios no hace acepción de personas, sino que Él, con su amor, con su misericordia, dio a su Hijo para que viniera a salvarnos a nosotros. Y para cuando entendemos y comprendemos ese regalo tan grande que hemos recibido de Dios, que nos dio a su Hijo por amor, de esa misma manera, así como Dios tiene compasión de nosotros cada día, de esa manera puede estar sembrada también esa compasión para que podamos darles ese alimento que necesitan los demás que no conocen de Cristo. Y vamos a leer en el libro de Juan. Es un versículo que lo sabemos de memoria. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios nos demuestra con su amor, con su misericordia, con su compasión por la humanidad, que no tenía una forma como poder pagar, y no tenemos forma, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha salvado. Pero nos ha salvado porque le hemos entregado nuestra vida y lo hemos hecho Señor de nuestra vida. O sea, no basta con estar aquí sentados en la iglesia, no es suficiente. Es necesario que le entreguemos nuestra vida y lo hagamos Señor de nuestra vida. Eso significa que vamos a estar atentos a su voz. Eso significa que vamos a obedecer su palabra. Y digo esto porque a veces
nos distraen muchas cosas, nos afectan nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nos afecta el ambiente, nos afecta nuestro alrededor, nos afectan la información que recibimos de los diferentes medios, y eso afecta nuestra vida espiritual, y tomamos la vida espiritual como que es algo, una costumbre, una rutina. El Señor no quiere eso de nosotros, sino quiere nuestra entrega, porque de lo contrario no estamos o no lo hemos hecho Señor de nuestra vida. Y por eso es importante que cuando decimos que el Señor nos ha salvado, porque hemos creído en Él, y como dice su palabra, todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree. Pero el creer no es como cree el diablo, que el Señor lo reprenda. Él cree y tiembla. Pero nuestra creencia es la confianza plena en Cristo. Es cuando depositamos todo nuestro ser, toda nuestra vida. Y por eso no nos preocupan lo demás, porque el Señor tiene cuidado de nosotros, y en su palabra están las promesas donde Dios va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él va a estar proveyéndolos, pero nosotros vamos a estar obedeciéndole. Nosotros vamos a estar escuchando en comunión con Cristo, y de esa forma podemos ver las demás cosas, y vamos a tener esa paz, ese gozo, los frutos de su Espíritu, para poder entonces darnos cuenta que a nuestro alrededor hay mucha gente que no conoce de Cristo, o hay mucha gente que está equivocada y confunde porque no se ha puesto en el cuidado, pero sí tiene una necesidad, y a veces su pecado, el orgullo, la prepotencia y tantas cosas que salen y que se pueden ver o que salen de su boca, porque lo que sale del corazón, de eso habla nuestra boca, dice la palabra. Y entonces nosotros lo marginamos como el leproso, y esa gente necesita, esa gente está sedienta de escuchar de Cristo, pero esa gente quiere saber, va a querer ser como los que conocemos de Cristo. Pero qué tal si nosotros no estamos cumpliendo las cosas, porque cuando decía al inicio, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, no vamos a poder esconder, como hoy humanamente podemos ponernos un saco y venir al frente y decir, el hermano, lo veo en la iglesia, qué sé yo, ¿va? Pero el Señor conoce nuestro corazón, y ante Él no podemos escondernos, y ante Él no podemos burlarnos de Él. Entonces, y cuando reconocemos su poder, su majestad, y que toda rodilla se doble ante Él, imagínense, toda, no importa quién sea, el poder que en esta tierra pueda tener, entre comillas, se tiene que arrodillar ante Cristo, porque a Él sea el honor y la gloria, y ante más nadie. Dios es poderoso y tiene misericordia de nosotros. La pasión de Jesús, que nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra, también esa pasión fue transmitida a sus apóstoles, y ellos también comenzaron, a pesar de las dificultades, que cuando ellos no querían que Jesús se fuera porque ellos se sentían seguros estando con Él, pero dice su palabra que era necesario que se fuera para que pudiese venir su Espíritu Santo y poder estar no solo con los apóstoles, sino estar este día con nosotros, con ese poder, el mismo Espíritu Santo que resucitó de los muertos, de la tumba a Jesús, y resucitó y está sentado a la diestra. Ese mismo Espíritu con ese poder está hoy con nosotros, si nosotros le permitimos. Y este día también, para su gloria, debe haber también las mismas manifestaciones, y muchas mayores que en ese tiempo podemos ver hoy. Y pueden haber milagros, pueden haber sanidades hoy, no en el tiempo, hoy.
Solo tenemos que creer, dice su palabra. Solo tenemos que hacer nuestra su palabra y el Señor va a obrar, porque no somos nosotros, sino que es Cristo el que va a obrar. Y cuando, así como también Jesús y la pasión también pasó a los apóstoles. Y podemos ver también cómo la pasión de Pedro, o sea, que comenzó también a compartir del Evangelio y no importando las consecuencias, porque compartir el Evangelio hoy es más fácil en estas áreas donde vivimos, pero los apóstoles tuvieron que pasar situaciones difíciles, tuvieron que dar su vida por hablar del Señor. También la pasión de Pablo. Imagínense, decía Pablo, ay de mí si no anunciara el Evangelio. O sea, cuando Cristo vino a él y él tuvo esa pasión, esa compasión que Cristo tuvo, así también de Jesús tuvo, así también Pablo se manifestaba ante los demás compartiendo y tenía esa sed de compartir la palabra para con los demás, para los que están a nuestro alrededor. Y yo le decía porque no es muy fácil y a veces porque no nos acercamos a conocer de la palabra de Dios, porque a veces no lo hacemos porque no tenemos la instrucción. O sea, queremos como que no, hasta que sea capaz, hasta que yo esté preparado, hasta entonces. A veces no es necesario, con nuestro testimonio podemos hablar de Jesús. Y podemos ir aprendiendo también con los que ya saben. Yo recuerdo en una oportunidad, y me mandan bueno, tenés que ir a evangelizar. Y es que yo nunca he hecho eso. Yo no sé, bueno, es de hablar de la palabra, pero ¿qué le voy a decir? Y si me preguntan no voy a saber. O sea, vienen a nuestra mente muchos obstáculos. Y yo dije, bueno, voy a aprender, comencé a estudiar de qué se trataba. Y yo sentí que estaba preparado y yo leí, y yo dije, si me dice esto voy a contestar esto y yo voy a poder compartir de la palabra del Señor. Y de hecho también voy con personas que ya saben, que tienen experiencia. Y yo recuerdo que llegamos en un lugar que había un montón de cerros. Teníamos que caminar esos cerros, subir y llegar a las personas. Y resulta que cuando llegamos allá me dicen, bueno, va a ir usted. Y me ponen un grupo y eran mujeres, solo yo iba de hombre. Pero las hermanas eran expertas, ellas sabían. Al menos yo entendía eso. Yo sé que ellas ya lo han hecho y yo voy a aprender de ellas. Y yo sé que he estudiado y voy preparado. Y comenzamos a caminar y bueno, yo sediento de encontrar la primera persona para compartir de la palabra de Dios. Y justo de un cerro iba bajando un señor en un caminito y estaba abriendo la puerta, un falso ahí. Y allí llegamos, este es el primero, dijimos, aquí vamos a evangelizar el primero, vamos a ganar una primera alma. Y yo ya con el esquema establecido. Y comenzamos a hablarle del Señor a la persona, era un hombre, por cierto. Y el hombre bien atento, poniéndonos atención. Pero después que terminamos de hablar, hace la siguiente pregunta. ¿Y por qué ustedes andan hablando de Cristo? Y mire esas mujeres que andan con ustedes, todas andan con pantalones, me dijo. Y entonces viene y el esquema que llevamos, que todos listos, porque uno te preparaste, no debe llevar, qué cosas no debe llevar, para que la gente no tenga cómo distraerlo a uno, para que el enemigo no use esos mecanismos de distracción. Y el hombre, en vez de estarme escuchando lo que estábamos diciendo, viéndole los pantalones a las mujeres que estaban conmigo. Y todas iban. Y las hermanas, bueno, las de ellas comenzaron a defender su posición ahí. O sea, lo que les quiero decir que no es fácil. O sea, y tampoco es decir, voy a hablar de la palabra del Señor. Tenemos que prepararnos espiritualmente. Hay un proceso, tenemos que orar. Y que todo espíritu de maldad sea anulado y no tenga cómo interferir, porque dice, si Cristo viene hoy, no
Para Cristo no importa cómo estemos, podemos estar desnudos. Él nos va a levantar si estamos con Cristo. Él no va a ver, porque todo esto va a quedar. No va a llevarse los pantalones, ni va a hacer, o como lo que aprendíamos esta mañana. Cristo ve el corazón. Y además las hermanas le dijeron, mire, es que andamos con él y andamos con pantalones, y nosotros vamos adelante en el cerro y él va a ir atrás, entonces lo vamos a distraer. O sea, las condiciones del terreno se adaptaban porque teníamos que ir vestidos de esa manera, pero el enemigo, bueno, gracias al Señor, pues pudimos superar esa situación y la persona aceptó a Cristo. O sea, el poder del Señor va con nosotros cuando nosotros tenemos la disposición de hacerlo. Pero a veces nos cuesta. Y yo le daba gracias al Señor porque estamos en el ministerio de grupos familiares y toca ese trabajo. Y yo me pregunto, ¿estarán los líderes de grupos familiares preparados para discipular y para evangelizar? Yo sé que hay muchos que tienen tanta experiencia y muchos que hacen uso de ese talento y conocimiento que el Señor les ha dado y lo hacen, y gloria a Dios por ellos. Pero vemos otros que nos falta todavía. Entonces tenemos que buscar, tenemos que tener ese anhelo para poder aprender. Pero a veces es triste que convocamos a los líderes y anfitriones para una capacitación. Y lógicamente sabemos que hay tanta dificultad por el tiempo, pero a veces nos afanamos, pues yo digo, es necesario dedicar un tiempo al Señor. No necesariamente venir a una capacitación, hay diferentes formas de aprender del Señor. Y gracias a Dios por lo que lo están haciendo, gloria a Dios por ello, y que el Señor los va a bendecir grandemente. Pero si vemos algunos, este llamado es para algunos que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos, mire, esta lección que he puesto esta semana no me gusta, yo voy a dar mi propia lección. O sea, ¿qué estamos haciendo ahí? Ya estamos poniendo nuestro criterio. Como que mire, yo voy a una célula, pero en esa célula hay este problema, entonces voy a buscar en la Biblia dónde ataca ese problema. Con Cristo no es así. Él tiene el control y Él es propicio. No tenemos que ayudarle a Él. Él pone en nuestro corazón el deseo de que su palabra, hoy, mañana y siempre, tiene el mismo efecto, el mismo poder, y Él va a tocar el corazón de cada uno de los que Él quiere y los que disponen su corazón a Él. Pero es necesario que no esperemos que otros lo hagan, es necesario que lo hagamos nosotros. Y por ejemplo, estamos en este año en esa tarea del evangelismo y el discipulado. Nos estamos preparando todos para esa tarea. No significa que solo este año tenemos que hacerlo. Este año es una oportunidad para poder aprender más y poder iniciar si no lo hemos hecho. Y si ya lo estamos haciendo, pues que el Señor les multiplique las bendiciones porque ya lo están haciendo. Pero los que no lo estamos haciendo, es el momento oportuno para comenzar a preocuparnos por los demás, porque el Señor nos va a demandar eso, porque es un mandato de Él, que prediquemos su palabra en todos los rincones de la tierra, en todo. Pero debemos de comenzar en nuestra casa, como aprendíamos esta mañana. O sea, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Debemos de comenzar ahí, pero también tenemos que comenzar a ver a nuestro alrededor y tener esa capacidad de encontrar la pasión por las almas. Porque gracias al Señor nosotros decimos, bueno, no, pero ya recibí a Cristo y gloria a Dios por eso, y si viene hoy, nos vamos con Cristo, y eso es bueno. Pero ¿qué tal si el que está a la par no está haciendo la voluntad de Dios? No le estamos compartiendo. ¿O qué tal? O sea, el Señor nos va a demandar eso si estuvo al frente de nosotros y no le hablamos de Cristo. ¿Por qué? Porque estábamos ocupados, porque estábamos afanados. Y eso es bueno, estar ocupado, porque el desocupado también el enemigo puede afectarlo.
pero debemos de ocuparlo también en las cosas de Cristo, no solo en las nuestras. Se recibe pasión orando a los pies de Cristo. Eso es importante. Debemos de orar. Y yo lo puedo decir porque esa es una experiencia nueva. Yo le decía, Señor, y yo comparto esto. A lo mejor a ustedes no les pasa eso, pero para que lo puedan compartir con otros. Pero yo decía, bueno, qué bueno que conozco al Señor y comenzaba a estudiar y aprender de Dios. Qué bueno eso. Y cada día uno se sorprende de las cosas maravillosas de Dios que uno a veces no conoce, o de cuántas bendiciones uno se pierde por no conocer la palabra de Dios. Y qué bendición para nosotros que en esta iglesia hay tanta herramienta que Dios nos ha puesto para aprender de Él. Hay tanta forma de aprender, tantos cursos que se dan aquí, pero a veces no nos hemos molestado ni siquiera a preguntar si qué cursos hay. Y yo me he sorprendido a veces algunos hermanos que dicen, que había ese curso aquí, y no es una persona nueva. Entonces digo yo, o nos hace falta a nosotros también informar, porque también el trabajo es de ambos, unos que busquen y otros también que puedan informar, para poder todos trabajar en equipo para Cristo. Y decirle a Dios a través de nuestra oración, dame esa pasión por las almas. Y yo le decía al Señor eso, Señor, dame esa pasión por las almas. Y a veces uno cuando comienza a decirlo, a veces no lo siente. Y yo le decía, Señor, yo no siento eso. Pero cuando uno lee y hay tanta gente que no conoce de Cristo, realmente uno se da cuenta que hay gente que necesita. Y cuando uno se acerca, esas personas están esperando que alguien les hable. A veces uno ve personas que dicen, no, mejor ni le hablo porque es de más. Pero fíjense que cuando uno se acerca, está sediento, él estaba esperando esa oportunidad. Pero tenemos que pedir ese deseo, así como cuando perdonamos, decimos a veces, yo no perdono porque no siento. Y aprendimos esta mañana que importante es perdonar. Pero no es necesario que lo sintamos, debemos de pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de abrir nuestra boca y decir, Señor, perdóname. De decir, Señor, yo perdono a los que me han hecho daño. O a los que yo les he hecho daño, Señor, yo los perdono. Qué importante eso. Pero también qué importante es decirle al Señor, Señor, dame pasión por las almas. Porque si tú vienes hoy, ¿cuántas almas se van al infierno? Porque yo no he tenido capacidad de hablarles. Porque yo he estado ocupado en mis asuntos y no en los demás. O a veces no he tenido cuidado que lo que yo hago va a afectar a otros en vez de ayudarles. Y es necesario que lo hagamos, decirle, Señor, dame esa pasión. Y yo le doy gracias a Dios porque cada día Dios le enseña cosas nuevas. Y yo le decía al Señor cuando me parecía interesante, cuando este año dicen, es el año del discipulado y el evangelismo. Qué importante eso. Y yo le decía, Señor, me das el privilegio de servirte en ese ministerio que se refiere a discipular y evangelizar, que es el grupo familiar. Y el ministerio no es como, es un grupo aparte de la iglesia. Ese ministerio somos toda la iglesia, todos los que estamos aquí, ya sea congregándonos en un grupo familiar, y eso va a ser también lo que le pidamos a Dios, ya sea dando nuestro hogar para que en nuestra casa se predique la palabra de Dios. Mire qué bendición tan grande.
Y yo me alegro cuando hay personas que me llegan a decir, hermano, el Señor me ha estado ya insistiendo y yo ya no puedo resistirme, así que voy a dar mi casa. Y yo le digo, gracias Señor porque me estás escuchando. Así que el Señor los inquieta. No solo yo estoy orando, está orando, mucha gente orando, para que usted abra su casa, para que allí se pueda compartir su palabra. Y no se ponga a pensar, bueno, pero si yo doy mi casa tengo que dar refrigerio. No piense en eso. Si usted dispone su corazón y pone en su corazón que es refrigerio, pues Dios le va a proveer. Yo no sé, Dios hace muchas cosas. Yo trato de estar a dieta y cuando voy a ese grupo familiar, pero salgo, ya he cenado en mi casa y tengo que ir a cenar otra vez porque pero es bendición de Dios, o sea, Dios provee, fíjate. Y no es el anfitrión a veces el que da el refrigerio, sino las personas que llegan. Hoy yo traje el refrigerio, hoy, mire, el Señor obra de muchas maneras. Y hay personas que las que yo no me imaginé, son las que demuestran esa actitud. Yo digo, gloria a Dios, porque Dios tocó su corazón. Y qué bueno cuando hay temas de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la misma, no hay una que son más bonitas, otras que son más efectivas. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y a veces decimos, este tema no es importante, pero esa misma palabra, que alguien puede decir que no es importante, mire, cuando se imparte, se comparte con los demás, cuánta bendición hay en los demás, cómo se ve que se llenan, cómo se ve que Dios suple toda necesidad que tienen. Y esa es otra forma también de hacerlo. No se haga indiferente. A veces sucede también con los líderes, porque dicen, no, en esa célula no voy porque está el líder fulano de tal. Y yo recuerdo que cuando yo comenzaba a congregarme en esta iglesia, yo venía porque era domingo y tenía que venir. Pero cuando yo estaba pendiente que quién iba a predicar, y yo, está predicando, bueno, entonces voy a estar tranquilo. Pero cuando, veía que se subía, el hermano Francisco, imagínense qué complicado eso. Bueno, yo como ya sabía que él no me gustaba cómo predicaba, no le ponía atención. Y pasé muchos días así, les quiero decir. Pero un día el Señor me dijo, si te vas a congregar, no vas a ver quién predica, sino que debes de ir a ver qué te voy a decir yo. Y yo le pedí perdón al Señor por eso, porque yo veía a las personas. Y el Señor me dijo, es a mí tenés que ver. Y yo, a partir de ese día, cuando entro y me siento ahí, yo paso por estar pendiente a qué hora de la predicación Dios me va a decir cosas específicas, porque Dios es específico. Y qué bueno cuando el Señor le está diciendo cosas específicas a uno. Pero dice la palabra, si estuvieras atento a mi voz. Y Dios le hablará hasta con las piedras. Si estuvieras atento a mi voz. A partir de ese momento, yo el culto lo siento tan pequeñito, la predicación la siento tan cortita, porque estoy pendiente de lo que Dios me va a decir. Y Dios siempre le va a decir algo a usted. Pero solamente tiene que disponer su corazón. Solamente debe estar atento a su voz. Y a partir de ese día yo disfruto cada culto y a donde quiera que yo estoy escuchando la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios porque Él es cuidadoso. Dios es misericordioso, porque Él imagine cuando lo ve a uno arrogante y uno lo ve en vez de estar poniendo atención a la palabra, está criticando. O sea, solamente es el enemigo queriendo interrumpirlo. Por eso atamos todo espíritu de interrupción. Y que el Señor abra su mente y su corazón. Porque Él hace con uno eso, es cuidadoso. Y lo hace con amor. Porque me decía una persona, bueno, ya va a subir usted, lo va a poner firmes a todos. Y yo le digo, yo me acuerdo que comencé de esa manera, bueno, ¿qué fue? Bueno, vamos a poner orden aquí.
Pero y mi esposa, que es la ayudadona, me dice, con el Señor no es así. Con el Señor es con amor. Y eso me queda en mi mente. Cada vez que yo tengo, con el Señor es con amor. Y el Señor me dice, no tenés que hacerlo así, tenés que arrodillarte. O sea que al final el Señor lo tiene a uno arrodillado y orándole. Y mire, y Dios obra. O sea, lo que el Señor quiere, o sea, trata con cada uno de una manera distinta. Si comienza a entrenarme de esa manera, es porque yo lo quería hacer de otra manera, a mi manera, no a la manera de Dios. Pero Dios lo entrena a uno. Si yo estoy compartiendo eso, a lo mejor eso es lo que hace conmigo. No es el problema suyo, pero usted tendrá otra dificultad. Pero si usted deja que Jesús lo entrene, Él lo va a hacer. Y Él va a obrar de una manera extraordinaria y maravillosa. Y gracias al Señor, porque a veces saber de que Él es el que va a obrar, no es uno. Uno en la fuerza de Él. Y el Señor quiere que solo seamos instrumentos de Él. Y tenemos que orar por eso, para que nos dé esa capacidad de poder humillarnos ante Él. Que nos dé esa capacidad de, en vez de ocupar nuestra mente en ver los errores de los demás, mejor que pueda ministrar nuestros errores para que podamos corregirlos y poder dar un buen testimonio a los demás. Y de esa manera poder hablar y compartir de Cristo. Y hay formas o herramientas para cuando nosotros vamos a ganar almas, cuando vamos a ganar a otros, a los que no conocen de Cristo, para Él. Y hay muchas herramientas, pero algunas principales es la palabra de Dios. Lógicamente, la palabra tiene poder. Y cuando la palabra llega allí, no hay forma de que podamos evadir. Pero para compartir la palabra, es necesario que nosotros conozcamos la palabra. Es necesario, y yo, por ejemplo, comenzaba a aprender, y el Señor usó muchas formas para que yo pudiera leer la Biblia, porque no lo hacía, o me daba sueño. Yo no sé si a usted le pasa eso. Pero el Señor me enseñó muchas. Yo dije, me quedé impresionado cómo Dios usa diferentes mecanismos para que uno pueda aprender de su palabra. Y es leyendo su palabra, es estudiándolo, es uno preparándose en diferentes cursos, es escuchando. Pero aprenderse, yo aprendí que un libro no me lo debe saber de memoria, porque como es de consulta, uno lo lee y ahí ya lo busca. Pero aprendí ya que es necesario que debemos de saber de memoria su palabra. Porque cuando esté en un momento de dificultad, cuando estemos en un momento difícil, puede ser que no tengamos la Biblia en nuestra mano, pero sí la vamos a tener en nuestra mente, y el Espíritu de Dios va a traer a nuestra memoria su palabra. Y vamos a traer ese versículo a nuestra mente y vamos a poder clamar a Él con su palabra. Y yo recuerdo cómo había un testimonio ahí del náufrago que se aprendió se sabía un versículo, unos versículos de la Biblia, y eso pasó diciendo durante todo el año que anduvo ahí. Y leía otra historia de cosas difíciles que la gente pasa, pero qué bueno saber. Y es bueno saber porque también de esa forma vamos a poder hablarle a los demás, porque es la palabra de Dios, nuestra forma de querer hacer las cosas. Pero también la palabra, además de la palabra, debemos creer, debemos tener fe. Si no tenemos fe, de nada sirve. Si vamos a ir a evangelizar y vamos sin fe, es mejor que no vayamos, porque primero no hemos orado, ¿va? Segundo, no vamos dispuestos. Debemos de creer que Dios va a obrar, que la semilla se va a sembrar, y no debemos de frustrarnos porque de repente nadie aceptó a Cristo, pero la semilla de su palabra quedó allí, quedó sembrada. Importante también, como otra herramienta, el amor. Debemos de compartir la palabra con amor.
Y yo me acuerdo de eso, que mi esposa me dice, es con amor. No es así como una orden, es con amor. Y yo digo, Señor, ayúdame para hacer las cosas así con amor. Porque es bonito cuando uno ordena y dice, aquí, véngase para acá, y todos pasan ahí rapidito, ¿va? Aquí no lo puedo hacer así, de esa manera. Pero digo, Señor, ayúdame porque lo quiero hacer a tu manera. Porque dependemos de Dios, o sea, no dependemos de nosotros mismos, sino de Cristo. La otra herramienta es la oración. Tenemos que orar individualmente, orar en grupo, orar como ministerio. Aquí está la iglesia tiene tantos ministerios. Orar como iglesia, y de hecho tenemos la oportunidad de orar, y este año pues la iglesia está abierta para que estemos orando por nuestra nación, orando para que el Señor nos bendiga y tenga misericordia de nosotros. Lo tenemos que hacer, pero no olvidemos que lo tenemos que hacer también con el poder del Espíritu Santo, reconociendo que es Él el que va a actuar, reconociendo que nosotros solo somos instrumentos y que el Señor nos use y que el poder de Dios es el que va a actuar, pero lo hacemos creyendo y tenemos que orar. Y miren qué bonito cuando uno cree. Yo le digo, Señor, yo quiero creerte, Señor, yo quiero sentir que lo que voy a decir tú lo vas a hacer, o sea, pero quiero sentirlo en mi corazón. Y Dios, mire, lo hace así. Pero usted debe de anhelar eso. Y yo recuerdo en una oportunidad, y a veces pasamos a orar aquí, y yo recuerdo que en otra oportunidad uno ora y comienza a orar, y ya uno ora y ya que desea que Dios le ayude y que Dios haga el milagro, que Dios lo sane, que Dios suple esa necesidad del hermano que pasa al frente con necesidad. Pero qué bonito, y yo decía, Señor, ¿cómo tengo que orar? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y me decía el Señor, cuando vas a orar, el Espíritu te ministra que el Señor va a obrar. Y cuando el Espíritu te ministra, tenés que decirlo, y Dios obra. Pero que se lo digan no es lo mismo como sentirlo, ¿va? O sea, Dios va a obrar en usted de diferentes formas. No estoy diciendo que eso es así siempre. Comparto lo que el Señor me ha bendecido de esa manera. Decir, Señor, y voy a orar por una persona, y qué bonito orar, y la persona con el tiempo le diga, hermano, cuando usted oró por mí, yo me sané. Y gloria a Dios, porque Dios tiene poder. Y yo le digo, a veces el Señor me ha puesto en mi corazón decirle, Señor, que se haga conforme a su fe, a la persona que estoy orando. Ojalá esté creyendo, porque si se está creyendo, en realidad usted va a obrar. Imagínese que no está creyendo. O sea, pero el Señor pone eso en mi corazón. Señor, que se haga conforme a su fe. El Señor ha hecho eso y suceden milagros. Pero Dios obra. Y Señor, yo estoy orando para que el Señor ponga en su corazón esa pasión por las almas. Si usted se siente inquietado, pues no se resista. El Señor quiere hacer algo en su vida. No va a echarme la culpa a mí, pero el hermano está orando. No, el Señor tiene un propósito para su vida. Y si esta mañana el Señor está hablando con nosotros, Él tiene un propósito para con nosotros, para que podamos hablar de Él, compartirle a otros conforme a su voluntad. Y repitiendo las herramientas que el Señor tiene para nosotros, es su palabra, la fe, el amor, la oración y el poder del Espíritu Santo. No significa que eso es como tenemos eso y vamos Dios va a obrar en cada uno de nosotros. Porque es importante, porque Él es el que hace las cosas. Y nosotros solo tenemos que disponer nuestro corazón y ponernos en las manos de Dios, y Él va a hacer la obra. El Señor quiere una iglesia que esté comprometida con Él. Una iglesia
comprometida con los demás. No solo que nos preocupemos por nosotros, sino por los demás. Y yo digo, Señor, ¿por qué voy a predicar esto hoy? Porque a veces a mí me costó entender, Señor, vamos a predicar. Yo le digo, Señor, vamos a este año, y así los diferentes ministerios, y estamos trabajando con misiones, vamos a trabajar en el evangelismo en cada uno donde están las células, y donde los hermanos van a abrir células. Y yo cuando veo el mapa de San Miguel y coloco las células en un mapa, hay zonas donde no hay ninguna célula. Y yo digo, ¿acaso no habrá un hermano de ese lugar? ¿O acaso el hermano está allí, pero no hay a quien decirle cómo hago para abrir una célula en mi casa? O qué, no sé, tantas cosas pueden suceder. Pero usted pregunte aquí en misiones, en el ministerio de células, puede preguntar y con los hermanos, y usted puede hacerlo. Puede servirle al Señor de esa manera, y Dios lo va a bendecir grandemente, y de esa manera también va a estar cumpliendo un mandato de Dios. Y cuando Él venga y estemos frente a Él, vamos a poder decirle, Señor, cumplimos la misión, o misión cumplida. Y entonces debemos de orarle al Señor para que podamos decirle eso. Señor, hemos cumplido lo que tú nos mandaste. Pero hemos cumplido no por nuestra fuerza, sino porque Él nos va a ayudar. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, de su palabra. Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias a esta hora, Señor. Gracias por tu palabra.